Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y damos inicio dando gracias al Señor por una nueva oportunidad de poder estar hoy reunidos en su casa. Amén. Inclinemos nuestro rostro para dar gracias al Señor. Bendito Señor, te alabamos y te adoramos en esta hora porque tus misericordias son nuevas, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, porque nos das la oportunidad de poder estar hoy reunidos en tu casa. Te bendecimos y te adoramos porque tú eres el único Rey, tú eres el Dios viviente, el Dios todopoderoso. Incontables son tus misericordias y tus bondades. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y dice su palabra en Salmos 34. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. La palabra dichoso, hermano, significa plenamente satisfecho. Somos satisfechos de depositar nuestra confianza en el Señor. Amén. Y le invito a que entonemos este canto. Eres tú la única razón de mi adoración. Que sabemos que Él dio su vida por nosotros y que tenemos la plena y la verdadera certeza de que Él es un gran amigo y es nuestro amigo fiel. Por eso entonamos este canto, hallé un buen amigo.
Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda del Satanás, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, consuela mi tristeza, me quita todo mal, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, sin sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura, y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel podrá demorar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Dice Salmos 13:6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Son innumerables sus bondades. Amén, hermano. Usted y yo no podemos contar las misericordias del Señor, pero sí podemos recordar y decir: te alabo, Señor, porque tú me has bendecido en sobremanera. Te bendecimos y te adoramos en esta tarde. Entonamos este canto. Bueno es Dios. Amén. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, Aleluya. siempre Siempre fiel. fiel tú eres, Padre Santo. Te bendecimos. Bueno es Dios,
para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Y una vez más, hermanos, usted y yo somos ese reflejo de decir: el Señor me ha bendecido grandemente porque soy su hijo y porque Él es bueno. Cantamos y hablamos de sus bondades una vez más. Las bondades de nuestro Dios nunca se acabarán, y su compasión no desaparecerá. Nuevas son cada mañana, nuevas son día a día. Admirable su gracia, abundante ella es, y su misericordia no desaparecerá. Nuevas son cada mañana, nuevas son día a día. Amén. Su fidelidad permanece para siempre, hermano. Y usted y yo creemos en esta palabra eterna. Amén. Él es fiel. Todo lo demás podrá estar a nuestra contra, hermano, pero el Señor permanece fiel por siempre. Y esta es una gran promesa que como cristianos, como hijos de Dios, debemos creer siempre. Amén. Y dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Adoramos ese nombre, ese hombre que no miente, ese hombre que tuvo misericordia de su iglesia, ese hombre que habla verdad tras verdad y promete a su pueblo que un día vendrá. Aleluya. Señor.
bendición. Porque nos volvemos a levantar porque Él es bueno. Porque usted y yo estamos hoy reunidos en su casa porque Él es bueno. Porque esperamos en su palabra porque Él es bueno. Amén. Y digamos con nuestras palabras, si usted ahí en el lugar donde usted está quiere levantar sus manos y decirle: estoy aquí, Señor, te alabo y te adoro porque tú eres bueno, porque eres testificando para ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor, porque las promesas que yo recibo de tu parte en ningún lugar las voy a recibir, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, y en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia.
porque le alabamos, porque esperamos a nuestro buen Salvador, esperamos a nuestro Señor, a nuestro amado, amén. Y sigamos entonando este canto, ven a Él, ven a Él. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Sí sabe que Dios es bueno, ¿ah? Algunas personas vienen a la iglesia a quererle dar órdenes a Dios y declarar y decretar y decir lo que se tiene que hacer, pero lo único que tenemos que hacer es venir con un Dios que sabemos que es bueno, que tiene compasión de nosotros. Quiero leer unos pasajes con ustedes, son 4. Rematar con el pasaje sobre el cual quiero predicar más que nada, pero todos hablan de lo mismo. El primero está en el libro del profeta Isaías, el segundo está en el libro del profeta Ezequiel, el tercero está en la primera carta de Pedro y el último está en el Evangelio de Juan. El primero está en Isaías 40, 10 al 11. Dice la palabra: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Este es un pasaje que usamos cuando hablamos de la divinidad de Cristo y de que Jesucristo es Dios, porque dice, ¿quién es el que viene? Jehová el Señor. Y dice, he aquí su recompensa viene con él. ¿Y quién es el que en Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa conmigo? Jesús. Dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Eso dice Isaías acerca del Señor. Luego Ezequiel vuelve a tomar la misma figura pastoral y dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor. Es una profecía. Y él las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Luego el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:21, 2:25, porque vosotros, en el 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y finalmente, en Juan 10:11, el Hijo de Dios se presenta ante los hombres y cuando le preguntan, ¿quién eres tú? Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a tener una reflexión previa a Semana Santa. Ya se acerca
y podemos empezar a platicar un poquito sobre el Hijo de Dios. Y en este momento podemos reflexionar y adorar al Señor, porque Él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Padre, te bendecimos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, y trata con nosotros y nuestras circunstancias. Que nadie, Señor, es mi oración, se vaya de aquí sin haber recibido el toque de tu mano y haber escuchado tu voz hablar a su corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Es impensable, completamente impensable, excluir de todas las grandes figuras de las Escrituras, tanto por su constante aparición y relevancia, como lo acabamos de leer, tanto porque fue la ocupación, el oficio de grandes hombres de Dios como Jacob, como José, como Moisés, como David, o de profetas como Amós, a la figura del pastor. En su geografía histórica de la Tierra Santa, Jorge Adam Smith describe al pastor de Judea, al pastor de Israel. Y él dice: entre nosotros, en Escocia, las ovejas se dejan a su aire, pero no recuerdo haber visto nunca en Oriente a un rebaño de ovejas sin su pastor. En tales parajes como Judea, donde el pasto del día está desperdigado por una franja de tierra sin vallar, llena de senderos engañosos, todavía frecuentada por fieras y bordeada por el desierto, el hombre y su carácter son indispensables. En algún monte escarpado en el que ululan las hienas por la noche, cuando te lo encuentras insomne, con la vista en la lejanía, curtido por la intemperie, armado, apoyado en su cayado y vigilando a sus ovejas dispersas, con cada una de ellas en el corazón, te das cuenta de por qué el pastor de Judea saltó al frente de la historia de su pueblo, símbolo de la providencia, porque Cristo lo adoptó como tipo de su misión y de su sacrificio. David no podía dejar de pensar en el Señor como el pastor de su pueblo, y así lo expresó en sus salmos vez tras vez. Los profetas hablaron constantemente del ministerio pastoral que tan indignamente había sido ejercido por aquellos que eran cabeza del pueblo y que debían de haberles guiado al Señor en sus momentos de crisis. No deja Dios sin respaldo la aseveración de la trascendencia del pastor cuando a los primeros que notifica del nacimiento de su Hijo y Salvador es a un grupo de pastores en las cercanías de Belén, en el ministerio, en el mismísimo lugar donde había mandado siglos antes, en los mismos campos, en la misma aldea, traer al pastor David para anunciarle su ungimiento para ser rey sobre Israel. La figura del pastor es importantísima en la Escritura, es importantísima para Israel. Hay muchas descripciones en la Biblia que ilustran el carácter de Cristo y su misión, pero no creo, hermanos, que haya una mejor descripción del amor y cuidado de Cristo por nosotros y de su misión al venir a este mundo que el de la figura del pastor. Los mismos apóstoles siguen refiriéndose a Cristo como pastor. Cuando Pedro usa las palabras pastor y obispo, solo se refiere al segundo término, obispo, como una descripción de las funciones del primero, porque la palabra obispo significa vigilante. Pero al final es Cristo quien hace la más clara y extensa definición de sí mismo como el pastor de las ovejas. No es lo que otros describen, sino lo que Él expresa de sí mismo como pastor, lo que nos hace reconocerlo y adorarlo y entender la grandeza de la expresión de Jesús en su justa dimensión cuando Él dice:
yo soy el buen pastor. El Señor dice algunas cosas importantes ahí y lo vamos a revisar en la descripción que Cristo hace de sí mismo como pastor y poder amarle más por esa función tan gloriosa que Él vino a cumplir en favor de usted y de mí. La primera gran característica de Cristo como pastor que nos debe hacer adorarle y bendecirle es su gran fidelidad. Dice la palabra en Juan 10, 12 al 13, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero dice Cristo, pero yo no. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Entonces, en ese sentido, lo primero que resalta aquí en la característica de Cristo como pastor extraordinario y único e inigualable es su gran fidelidad. La fidelidad del Señor en medio de cualquier circunstancia de la vida, en medio de cualquier situación que usted y yo estemos atravesando, podemos saber que el pastor al que nosotros seguimos es un pastor fiel. Cuando David se refiere a Jesucristo como pastor en el Salmo 23, exalta la fidelidad del pastor cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener miedo porque tú vas a estar allí conmigo. Y la Escritura dice en el Nuevo Testamento que el Señor es fiel a sus promesas, incluso si nosotros somos infieles. Y dice la palabra que este Dios al que nosotros seguimos es un Dios fiel. Dice que nos va a guiar aún más allá de la muerte. La fidelidad de Dios es eterna. La fidelidad de Dios no tiene comparación. La fidelidad de Dios es incluso asegurada a pesar de nuestra propia infidelidad. Por eso dice el Señor, los asalariados huyen, se van, dejan solas a las ovejas, pero yo nunca te voy a dejar solo a ti. Yo nunca te voy a dejar abandonado a ti. Yo siempre voy a estar contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Por eso dice Cristo, yo soy el buen pastor, porque es un pastor fiel. La fidelidad del Señor en su cuidado incluso de quienes atentan en contra nuestra. El Señor siempre está al pendiente de su pueblo, siempre está al pendiente de nosotros. La gente nos puede atacar, el diablo nos puede poner trampas, pero Dios va a estar siempre con nosotros, dándonos fuerza. Hay un pasaje en 2 de Tesalonicenses 3:3 donde dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará ¿de qué? Del mal. Dice, pero ¿por qué nos va a afirmar el Señor? ¿Por qué el Señor nos va a guardar del mal? ¿Por qué el Señor nos va a proteger? Porque Él es fiel. Y ese pastor no se duerme. No dice la Escritura, cuando dice la palabra, porque no se dormirá, ni se adormecerá el Santo de Israel. Y también está hablando del Señor como un pastor. Dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Jehová guardará tu salida, Jehová guardará tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque el pastor es fiel. Porque el pastor es fiel. La fidelidad del Señor no depende en ningún grado de la nuestra. Porque uno pudiera decir, bueno, Dios es fiel si yo lo fuera. El profeta Zacarías tiene una visión o una experiencia personal cuando el Señor le dice en una visión, apacienta las ovejas de la matanza. Ovejas que estaban siendo trasquiladas por sus pastores, que estaban siendo asesinadas por ellos, que las estaban usando y les estaban sacando provecho. Y entonces dice el profeta, me tomé 2 callados. Como dije, no, pues yo soy profeta, ser pastor va a ser muy fácil. Me tomé 2 callados, uno se llamaba gracia y otro se llamaba ataduras.
Pero cuando llega a pastorear, empieza a tener problemas con los otros pastores y dice, me indigné y en un día acabé a 3 pastores. Pero después dice, se desespera y se desespera con las ovejas mismas. Y dice, y me desesperé tanto que rompí mi cayado. Y me fui, les dije, denme mi salario mejor, ya me voy. Y entonces en la visión se da esa escritura donde dice, y me dieron 30 piezas de plata. Dije, ¿qué salario con el que me han apreciado? Pero el profeta quiere hacerle al pastor y no puede, y se desespera y se va. Porque las ovejas son malagradecidas, porque las ovejas son infieles, porque las ovejas son rebeldes. Así dice la Biblia que nos pasó a nosotros. Dice la palabra, cada cual se fue por su camino, como una oveja se descarrió. No había ni quien hiciera lo bueno. Pero aún así tenemos en Cristo a un pastor fiel que siempre nos recibe y que su fidelidad no depende de la nuestra. Dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece ¿qué? Permanece fiel. Y en Lamentaciones 3:23 dice la palabra del Señor, nuevas son cada mañana sus misericordias, como cantábamos ahorita, y grande, dice, es su fidelidad. La fidelidad del Señor es la que nos hace clamar a Él en nuestras angustias, ¿sabía? Cuando clamamos a Dios, no clamamos en base a nuestra justicia o en base a los derechos que podamos tener o en base a las cosas buenas que podamos haber hecho. Clamamos a Dios solamente porque sabemos que tenemos un Dios fiel. En el Salmo 95:7 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hay un canto hermoso que se llama Grande es tu fidelidad. Y el canto dice en una de sus estrofas, tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Tú eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La primera característica de Cristo como pastor es su gran fidelidad. Si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Pero hay otra característica muy importante del pastor que nos hace admirarlo. No solo es su gran fidelidad. La segunda gran característica del pastor es su capacidad. Es decir, primero tenemos la característica gloriosa de su fidelidad, pero luego tenemos la característica de su capacidad. Fíjese lo que dice Cristo también ahí en el mismo capítulo de Juan, describiéndose como pastor, en Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ahí está la primera gran capacidad del pastor, lo que el pastor les da. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y luego viene otra declaración que afirma la gran capacidad del pastor, porque dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Yo me puse a estudiar el griego hasta en sus más profundos detalles en esta palabra nadie y llegué a la conclusión de que la expresión nadie quiere decir nadie. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. La supervivencia de las ovejas, hermanos, dependía 100% de la pericia del pastor. La supervivencia de las ovejas dependía 100% de la capacidad del pastor para proteger a las ovejas. Por eso ellos tenían una vara y tenían honda y tenían armas con las cuales defendían a las ovejas, pero de la capacidad y la pericia del pastor dependía la salud y el bienestar de las ovejas. David era un excelente pastor porque era un pastor que tenía una capacidad tremenda. Cuando fue a pelear contra Goliat, le dice Saúl, ¿cómo vas a pelear tú con él si tú eres un niño y él siempre ha sido soldado?
Y David le da un currículum de su capacidad pastoral y le dice: tu siervo es pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando viene una bestia, cuando viene un león o cuando viene un oso y se quiere llevar una de las ovejas, yo voy tras él y se la arrebato. Y si se vuelve contra mí, yo voy y lo mato. Dice: a mí nadie me quita una oveja. A mí nadie se lleva una oveja de las que mi padre me puso a cuidar. No importa qué tipo de bestia sea, no importa qué tan feroz sea, no importa si viene hambrienta, yo la mato. David confesaba en ese sentido que esas victorias eran por la gracia de Dios. Pero él alegaba que podía tratar con el gigante en base a su capacidad, y así fue. Tomó la onda con la que él mataba bestias, y tomó las piedras del arroyo con las que él se enfrentaba a los animales, y con eso fue y mató al filisteo. Demostró que era un pastor de gran capacidad. Pero el pastor al que nosotros seguimos dijo antes de irse: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy el todopoderoso. El pastor al que nosotros servimos es el todopoderoso. Es el pastor más capaz al que alguien jamás puede seguir. La capacidad del pastor es insuperable y es suprema sobre toda circunstancia. En Romanos 8:35 dice la palabra del Señor: ¿quién me va a separar del amor de Cristo? ¿Quién me va a separar del amor de ese pastor? ¿Quién me va a arrebatar de las manos de ese Señor glorioso que me protege y me cuida? Y empieza Pablo a hacer una lista de enemigos: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y finalmente dice el apóstol: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me va a poder arrebatar de la mano de ese pastor poderoso. Por eso dice allí Cristo: nadie va a arrebatar a mis ovejas de mi mano. Si sabe usted que está en las manos de Dios, si sabe que está en las manos del Hijo de Dios. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su gran capacidad. En un momento de su ministerio, Cristo dijo: yo soy el pan de vida, y el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo, no puede entrar en el reino de Dios. Se acabó. Y sé que se escandalizó mucha gente y mucha gente dejó de seguirlo. Y que los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, todos te dejan. Todos se van. Y le dice el Señor a los discípulos: ¿qué? ¿También se quieren ir ustedes? Y Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? ¿Quién nos va a proteger como tú? ¿Quién se va a levantar y le va a decir al mar: calla, enmudece? ¿Quién va a echar a los endemoniados fuera? ¿Y quién va a sanar a los leprosos como tú? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Como diciendo: Señor, pues ¿a quién nos vamos a ir? Yo leía en alguna ocasión un estudio sociológico que aseguraba que los cristianos que dejan la fe, eso pasa nomás con los cristianos que dejan la fe por alguna razón, que se enfrían, que se alejan, lo que usted quiera, ya no se convierten a nada. Lo que no pasa con otras religiones. Gente que deja otras religiones se convierte a otra religión. Pero en el caso de los cristianos evangélicos, dice: los cristianos evangélicos, era un estudio sociológico, ni siquiera religioso. Dice: los cristianos evangélicos que por alguna razón dejan su fe ya no se convierten a nada. Y la conclusión del estudio es: porque ellos están seguros de que no hay nada mejor que creer. ¿Dónde te vas a encontrar un Cristo como el que te presenta la Escritura? ¿Dónde te vas a encontrar a un Señor tan poderoso como el Señor que salva y que sana, que perdona, que bautiza? ¿Dónde te vas a encontrar a un Jesús tan compasivo como este, tan bueno y tan lleno de misericordia? En ningún lado. Por eso la gran característica del pastor es su capacidad. Cristo manifestó su capacidad como pastor al alimentar a las ovejas. Cuando multiplica los panes y los peces,
muestra su capacidad como pastor para satisfacer la necesidad de la gente y llenó la necesidad física, pero llenaba la más importante, que era la espiritual. Esa es la capacidad de Cristo como pastor. Como cuando el pródigo decía: aquí me estoy muriendo de hambre y en la casa de mi padre está lleno de pan. Está lleno. Si alguien sabe dar a manos llenas, si alguien puede llenar la vida, si alguien puede satisfacer el espíritu, si alguien puede llenar todos los vacíos, si alguien puede dar en abundancia hasta que rebose la copa, como decía el Salmo 23 hablando del pastor, es Cristo. Cualquier persona que venga a Cristo no va a encontrar escasez, no va a tener hambre, no se va a ir insatisfecho, no se va a ir decepcionada. Porque en Cristo hay abundancia. Cuando Esaú llega después de cazar el alimento que le iba a preparar a su padre para que lo bendijera, se encuentra con la sorpresa que su hermano Jacob se le adelantó, que engañó a su padre y que lo suplantó, así como le pusieron desde niño, el que suplanta, que suplantó a su hermano y se robó la bendición de su hermano. Y cuando sucede eso, dice que Esaú, a mí me impresiona mucho ese pasaje, porque Esaú, la Biblia lo describe como un hombre imponente, con mucha virilidad, un cazador, un hombre velludo, así, un hombre pues, muy imponente en todos los sentidos. Dice que como niño empieza a llorar y se le echa a su papá llorando y rogándole, dice: bendíceme también a mí, dice, Padre mío. Dice que lloraba y lloraba, sabiendo que se le había ido la bendición. Y su padre le dice: ya no hay bendición, tu hermano se la llevó, ya no te puedo bendecir. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y le decimos al Señor: bendíceme, Señor, lléname, dame de ti, el Señor tiene bendición abundante para todos, porque es un pastor capaz. Él puede satisfacer cualquier necesidad, Él puede arreglar cualquier problema. Había un canto que decía que Cristo, no hay problema tan grande que Él no pueda resolver, no hay tristeza tan grande que Él no pueda consolar. Y decía el canto: y si Él llevó las cargas del mundo sobre tus hombros, yo sé que a ti, mi hermano, también te va a llevar. Él puede, amén. Cristo puede, porque es un pastor capaz. Entonces, tenemos la primera gran característica, la fidelidad del pastor. Y luego tenemos la segunda gran característica, la capacidad del pastor. Pero luego tenemos una tercera gran característica del pastor, su ternura y su compasión. Dice la palabra en Isaías 40:11: como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Nosotros, hermanos, podemos confiar en la compasión del pastor. La Biblia dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que nos comprende, que padeció lo que nosotros, aunque sin pecado. Pero cuando venimos aquí con tristeza, cuando venimos aquí con duda, cuando venimos aquí con dolor, cuando venimos con tribulación, tenemos un pastor que nos entiende, que nos abraza, que nos comprende, que nos abre los brazos y nos recibe a pesar de haberle fallado. Muchas personas se alejan y no llegan a los brazos de ese pastor pensando que no los va a recibir, pensando que los va a rechazar, pensando que los va a negar. Pero dice la palabra y lo dice Cristo: el que a mí viene, no le echo fuera. Es un pastor compasivo. Cuando hablábamos un viernes platicaba acerca de los diferentes perdidos en la iglesia, y hablando con la triple parábola de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido.
La primera es la de la moneda perdida, y ahí la moneda se pierde por un descuido. La moneda no tiene voluntad, la moneda no dijo me voy a perder. La moneda se perdió por un descuido de su dueña. Y lo más triste es que la moneda se perdió en la casa. Se perdió en la casa. No se perdió afuera, se perdió en la casa. Como muchos pierden a sus propios hijos en sus hogares. La moneda se perdió en la casa. Y lo que hizo la dueña fue que empezó a barrer y empezó a buscar, hizo lo que tenía que hacer, movió lo que tenía que mover hasta que encontró su moneda. Pero luego está la oveja perdida. Y la oveja es muy interesante porque la oveja se extravió. No se perdió porque fuera mala. No se perdió porque fuera rebelde. Simplemente la oveja se extravió. Y dice que el pastor va y guarda las 99 en el redil. Y se va y va atrás de su oveja hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, no la regaña, no la maltrata. Nomás va y encuentra a su ovejita que está extraviada y la toma, le venda las heridas, se la carga en los hombros y se la trae otra vez al redil. Porque es un pastor compasivo. Como dice el canto que tanto me gusta citar, y la ovejita despierta y dice, y he despertado en el redil, no sé cómo, dice, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido. El pastor se compadece de nosotros, sabe que somos seres del polvo, sabe que fallamos, sabe que flaqueamos, sabe que nos desmoronamos, pero no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nosotros. Tenemos uno que nos comprende. Podemos confiar en la ternura del pastor. A mí cómo se me hace tierno Cristo cuando la palabra del Señor dice, apenas iniciando el evangelio de Marcos, que llega un leproso y se le arrodilla y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Cristo pudo haber dicho una palabra y sanarlo como lo hacía en muchas otras ocasiones. Pero dice que Cristo, compadeciéndose del hombre, y se lo tocó. Los que estaban viendo el milagro, hermanos, los que estaban viendo el milagro se espantaron, porque el leproso era una persona inmunda. Y cualquiera que tocara algo inmundo se contaminaba. Por eso los leprosos los alejaban, los apedreaban, los recluían en cuevas y en lugares apartados. Pero cuando llega ese leproso, Cristo no solo le dice que sí lo quiere sanar, sino que Cristo lo toca. Pero en el caso de Cristo es al revés. La limpieza de Cristo se le va al leproso. Cristo toca al leproso y no solo Cristo no se contamina, sino que el leproso se limpia, porque Cristo tiene compasión. Y por eso cantamos un canto nosotros basado en ese pasaje en particular. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador salva, sana y viene por mí. Porque a nosotros en nuestra miseria, a nosotros en nuestra indignidad, a nosotros en nuestro pecado, a nosotros en nuestra rebelión, a nosotros en nuestra ceguera y en nuestra terquedad, tuvimos un pastor que tuvo misericordia de nosotros y que nos tocó. No solo nos tocó, nos cargó. Dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. No vengo a arrodillarme delante de un pastor que no me conoce, delante de alguien que no me comprende, delante de alguien que no me puede entender. Yo vengo ante un pastor que tiene compasión de mí y que me comprende. Y por eso dice Cristo, yo soy el buen pastor. Podemos descansar en el cuidado seguro del pastor. ¿Sí? El salmista decía, Jehová es mi pastor y no me va a faltar nada.
Nada me va a faltar. Y el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:7, a ver si podemos ver ese pasaje, dice que nosotros podemos venir a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de nosotros. Qué pensamiento tan abrumador ese de que yo le importo a Cristo y que Cristo me invita a echar toda mi carga sobre Él. Toda mi ansiedad, toda mi preocupación, toda mi culpa sobre Él. Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero luego tenemos otra característica, obviamente, la más importante del pastor. La cuarta gran característica del pastor, su bondad. Todo lo que hemos cantado ahorita, todo lo que hemos adorado y por lo cual hemos bendecido al Señor. Dice Cristo, yo soy el buen pastor. Y luego explica por qué es el buen pastor. Dice, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Así lo dice el apóstol Pablo en Hechos 20:28, cuando se despide de los obispos de Éfeso. Dice, por tanto, mirad por vosotros y miren por todo el rebaño, dice, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, para alimentar y cuidar y guiar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia ¿qué? Por su propia sangre. Por eso dice la Escritura, tal vez alguno ose dar su vida por el justo, a lo mejor alguno se sacrifique por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. En eso radica la bondad de Cristo, que Cristo vino a dar su vida por nosotros. El primer canto que yo aprendí a tocar en el piano fue un himno de gloria que se llama Cuando Dios la sangre ve. Y a mí me impresionaba mucho la primera letra de ese himno porque decía, mi Redentor murió en la cruz y quien le reciba verá la luz. ¿Sí? No te demores, oh pecador, ya tus maldades Jesús perdonó. Dice. Porque es el buen pastor. Cristo expresa su bondad infinita cuando dice, a mí nadie me quita la vida. A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo. Dijo, yo la pongo. Y luego habla de su gran capacidad porque dice, tengo poder para ponerla, pero también tengo poder para volverla a tomar. Dice. La gran capacidad del pastor, ¿verdad? Pero él viene y claro que tiene una lucha, porque en el Getsemaní Cristo está orando a su Padre y diciéndole, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero al final dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando habla con sus discípulos les dice, miren, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, diciéndoles que Él va a dar su vida por ellos. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, los mismos fariseos y los mismos sacerdotes y los mismos escribas llegaron y lo tentaron con la tentación satánica. Si eres el Hijo de Dios, porque así lo tentó Satanás en el desierto, cuando quiso comprometer su ministerio. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate aquí desde el pináculo del templo, porque tus pies van a ser guardados por ángeles. Y era una tentación satánica la que llegó al pie de la cruz para que Cristo no cumpliera con su cometido. Y le dijeron, si eres el Hijo de Dios, demuéstralo y bájate de la cruz. Claro que podía haberse bajado, pero no lo hizo porque es el buen pastor. Nadie le quitaba la vida. Él de su buena voluntad, como se había expresado desde el primer momento de su nacimiento, paz y buena voluntad. Él vino y dio su vida por nosotros. La palabra bueno aquí, cuando dice yo soy el buen pastor, implica varios conceptos. El primer concepto es el de ideal.
Es el pastor ideal. Porque dice la palabra que nada más Él pudo ofrecerse por nosotros. Cuando Juan lo presenta, no lo presenta como pastor, lo presenta como sacrificio y como cordero. Dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada más Él puede. Nada más Él puede ofrecerse. Nada más Él puede ser el intermediario. Pedro se lo dice al Sanedrín cuando los amenazan. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo por medio del cual podamos ser salvos. Nada más Él. Por eso decimos, si Cristo no te salva, nadie te puede salvar. Si Cristo no te perdona, nadie te va a poder perdonar. Si Cristo no te lava de tus pecados, nadie te va a poder lavar. Pero por eso es bueno, porque es ideal. ¿Quién me puede dar perdón? Nada más la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Nada más la sangre de Cristo. Es bueno porque es ideal. Es el ideal. Luego también es bueno porque es el único digno. Son conceptos que están implicados en el concepto de buen. Es bueno porque es el único digno. Nada más Él era digno. Tan así que en la adoración celestial lo vamos a adorar porque Él es digno. Digno eres de tomar la honra, la gloria, el imperio y el poder, porque con tu sangre tú nos has redimido y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. Todo lo que ese buen pastor logró por nosotros hace que esté englobado en ese concepto. Bueno, también quiere decir excelente. Es lo mejor de lo mejor. Es lo mejor. Dice la Biblia en Romanos, dice Pablo, que ¿quién nos va a acusar a nosotros? ¿Que quién nos va a condenar? ¿Que quién nos va a hacer daño a nosotros? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo, como diciéndonos, nos dio lo mejor. Cuando dice, yo soy el buen pastor, dice, yo soy lo mejor. No hay nada mejor que yo. Todos esos conceptos implican la expresión bueno. No solo su bondad para con nosotros, sino todas esas características. Pero lo que más me sorprende a mí de la bondad del pastor, hermanos, sin demérito de nadie, es el rebaño que escogió. Es el rebaño que escogió. Porque ¿se acuerda cuando Jacob era pastor de las ovejas de su suegro Labán? Jacob era de esos, yo creo que Jacob era el protomexicano, de ese el que no tranza no avanza, porque dice que cuando estaban pariendo las ovejas, porque hizo un pacto con su suegro, y dice que el pacto era que las ovejas pintas iban a ser de él, y las ovejas más fuertes y blancas y bonitas iban a ser las de su suegro. Está bien, ese es mi salario, las ovejas que nazcan pintas son las mías. Pero dice que cuando llegaba el tiempo en que las ovejas iban a parir, yo no sé qué truco hacía, que desmembraba unas varas y las ponía donde parían las ovejas, y entonces ponía las ovejas más fuertes. Las ovejas más fuertes que sabía que iban a tener las ovejitas también más fuertes, obviamente, en frente de esas varas, y parían todas pintas. Y él se quedaba con las más fuertes de todas. Y luego llegaba Labán y decía, caray, pues, ¿qué pasó? No, pues ahí están. Son las que quedamos. Y entonces Labán, que era otro igual que él, porque se topó piedra con chococol, era otro igual que él, dice, no, pues entonces te cambio el salario, entonces ahora las pintas son mías. Y entonces Jacob cómodamente agarraba las ovejas más fuertes y no ponía varas. Y entonces nacían las blancas grandotas. Dice que le cambió el salario 10 veces Labán. Pero el otro era peor. El otro le decía, quítate que ahí te voy. Pero la cuestión, hermanos, es que ¿por qué hacía eso? Porque él quería las mejores ovejas. Él quería las mejores ovejas, las más fuertes, las más saludables, las más gordas, las que podían producir más lana. Pero dice la Biblia
dice la Biblia, que Dios escogió lo débil, que Dios escogió lo flaco, que Dios escogió lo necio, que Dios escogió lo despreciado. ¿Sí, se ha leído eso alguna vez en Corintios? ¿Sí? La palabra redentor, de donde viene el nombre de nuestra iglesia, se refiere a un benefactor que iba a un mercado de esclavos y escogía un esclavo para comprarlo. Y cuando lo compraba, entonces lo hacía libre. Lo hacía libre. Esa es la palabra redentor. Yo te compraba pagándote tu deuda como esclavo, porque generalmente los esclavos eran esclavos porque tenían deudas. Y entonces para pagar sus deudas se vendían como esclavos. Y entonces el redentor venía y lo compraba. Pero cuando lo compraba, el redentor lo hacía libre. Había mercados, había islas. Había una isla muy famosa en el Imperio Romano. La isla estaba completamente dedicada solo a la venta de esclavos. Esclavos de todo tipo te podías encontrar ahí. Entonces los que iban a buscar esclavos se metían. ¿Pero qué cree? Pues iban a buscar a los esclavos más fuertes. No iban a buscar esclavos débiles. No iban a buscar esclavos viejos, esclavos enfermos. Buscaban a los mejores esclavos. Pero vino el Hijo de Dios. Vino a escoger su rebaño. Y no vino a escoger lo mejor. Escogió lo débil, escogió lo flaco, escogió lo despreciado. Y aquí estamos, llenos de bendición y de gracia, disfrutando de vida eterna en el redil celestial, porque el Señor fue bueno con nosotros. ¿Qué merecíamos nosotros para que el Señor nos escogiera? ¿Qué merecíamos? Yo le platiqué en una ocasión, cuando aquí tuvimos, se lo he dicho 2 o 3 veces, aquí tuvimos en una ocasión al doctor Justo L. González, un historiador famosísimo, muy renombrado, autor de muchos libros, muy eruditos, un pensador, un historiador de la iglesia. Lo trajimos a nuestro distrito a que nos diera una conferencia sobre el impacto del pentecostalismo en el mundo. Y cuando vino con su esposa era americana. Y la esposa era una maestra muy renombrada en una universidad allá por Estados Unidos, no me acuerdo si en Chicago, y era especialista, experta en historia de la iglesia medieval, una erudita igual que su esposo. Pero me llamó la atención que la hermana, a pesar de ser norteamericana, se apellidaba González también. Y entonces yo le pregunté, ¿usted por qué se apellida González? Si no es, ay, perdone la curiosidad, pero dijo, no, es que yo me apellido González. Me empezó a explicar ella porque ni hablaba español, me explicó en inglés. Me dijo, yo me apellido González porque yo desciendo de un español. Se llamaba Luis González. Era un español que se convirtió en España, dice, en la misma época y en el mismo lugar en Sevilla, donde se convirtieron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los que nos dieron la Biblia Reina Valera. Yo no sé si usted sabe que la reina Isabel la Católica, que no era tan católica, quería reformar al clero, así como Lutero lo quiso hacer en Alemania, y entonces les tradujo una Biblia en su idioma para que se pusieran a leer la Biblia. Con el cardenal Fray Francisco Jiménez de Cisneros, que fue el primer virrey de la Nueva España, como quien dice. Y entonces el cardenal, tomando nota de la orden de la reina, en Sevilla tradujo una Biblia al español. Y se llamaba la Políglota Complutense. Políglota porque pues, está en otro idioma, y Complutense porque Complutus era el nombre latino de Sevilla. Y entonces los sacerdotes empezaron a leer la palabra y se empezaron a convertir, entre ellos Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Y dice la hermana que también su antepasado se convirtió ahí. Dice uno, pues yo me quedé, wow. Y luego dice, y entonces mi antepasado se fue a Holanda cuando empezó la persecución a los protestantes, y se fue a Holanda y allá se casó con una mujer holandesa. Pero cuando empezó la persecución en Holanda, emigraron a América, a una colonia que tenía Holanda en América que se llamaba Nueva Holanda, que después le vendió a Estados Unidos, se llamó a Inglaterra y se llamó Nueva York. Y entonces dice, desde entonces ellos fueron pastores ahí murieron, pero toda su descendencia de la que yo vengo
hemos sido pastores, hemos sido ministros, hemos sido maestros, misioneros, evangelistas. Yo nomás la veía con unos ojotes. Me dan ganas de decirle, ¡y qué padre! Mi abuelito era matachín, ¿verdad? O algo así. Nosotros, hermanos, no teníamos nada. ¿Me entiende? Andábamos descarriaditos como ovejas. No sabemos ni por dónde andábamos. Pero llegó el buen pastor. El buen pastor. Y nos vio nuestra miseria. Y nos tomó en sus brazos y nos trajo al redil. Aquí estamos hartándonos, hermanos, perdónenme la expresión, de bendiciones celestiales y llenos de promesas y de glorias, nada más porque Dios es bueno. Nada más porque Dios es bueno. Siempre yo me cuestiono eso, ¿me entiendes? Yo me lo cuestiono. ¿Por qué el Señor nos escogió a nosotros? Y me refiero a mí. Culmino con esta anécdota que también alguna vez le platiqué en una ocasión cuando estábamos, cuando yo estaba administrando la construcción del centro comercial, del Fashion Mall. Llegaron unos judíos ahí que querían comprar el centro comercial. Y entonces los dueños del centro comercial me dijeron, llévelos a una gira aquí porque conozcan. Todavía estaba en obra de construcción el centro comercial. El único espacio que estaba abierto en ese entonces era Diversiones Moy, que fue el primer local que abrió. Y estaban viendo el centro comercial y cuando en un momento yo me sentí muy emocionado porque andaba con Jacobo, con José, con Moisés y con Santiago. Me sentía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y luego llegó un momento en que ellos dijeron, son las 6. Y entonces se pusieron sus kipás, sus gorros y se orientaron hacia una dirección y se pusieron a orar en hebreo. No, yo me estaba derritiendo de la emoción. Y luego al final me dijeron, llévelos al aeropuerto. Y cuando ya los llevaba yo, me saqué un llavero con una inscripción en hebreo que tenía que no sabía qué era. Y les dije, ¿qué es esta inscripción? Y me dijeron, es la bendición del camino. Y me la empezaron a leer. Y luego empezaron a hablar de cosas muy grandiosas. Y cuando yo iba con ellos ahí, hermanos, en ese momento me sentí menos. Me sentí menos. Porque dije, yo vengo con descendientes de Abraham. Vengo con hijos de Abraham. Probablemente vengo con el hijo de con un descendiente de un profeta. A lo mejor vengo con un descendiente de un levita que tenía un cargo en el tabernáculo, que prendía el incienso o las lámparas, o que cargaba algún utensilio en el templo. Vengo con descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y me empecé a sentir menos porque yo era mexicanito. Y en eso el Señor me habló. Batallé mucho para poder contenerme delante de los señores, porque el Espíritu Santo me empezó a tocar de una manera muy especial. Porque el Señor me habló y me dijo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es bueno el Señor con nosotros, ¿verdad? Porque usted no encontró a Cristo, Cristo lo encontró a usted. Y la Biblia dice, no me escogieron ustedes a mí. No se hagan ilusiones. Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, yo creo que lo primero que le vamos a decir es, Señor, ¿cómo eres bueno? ¿Cómo me tuviste paciencia? ¿Cómo me tuviste misericordia? A pesar de mi rebelión y de mi terquedad, tú siempre estabas ahí. ¿Cómo me guardaste, Señor? ¿Cómo fuiste fiel? ¿Cómo fuiste misericordioso? En verdad te adoro porque tú eres el buen pastor. Amén. ¿No quiere ponerse de pie un momento y adorar al Señor? Y decirle gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor.
vamos a cantar el Salmo 23, amén. Y vamos a decirle al Señor que Él es nuestro pastor, amén. Adore al Señor un momento, tenga un momento devocional, personal con Dios. Y dígale al Señor: yo no merecía estar en este rebaño eterno y glorioso, pero tú, que eres el buen pastor, me escogiste y diste tu vida por mí. Me has limpiado y me has transformado y me has redimido. Si alguien no ha conocido a Jesucristo como pastor y no lo ha recibido como Salvador, hágalo en esta hora. Mientras adoramos, díganlo con nosotros: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos de